tendría que tener el ventrículo derecho. Pero la verdad que nosotros evaluamos mucho el ventrículo izquierdo todo el tiempo, estamos evaluando el ventrículo izquierdo, función sistólica, función diastólica, y nos olvidamos del ventrículo derecho. Y la verdad que el ventrículo derecho tiene una importancia, la verdad que trascendental en todo lo que es, para que no sé por qué no me pasa ahí está, todo lo que es en la parte hemodinámica, sobre todo en aquellos pacientes que cada vez tenemos más, braquicefálicos con problemas respiratorios y aquellos animales que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, a la larga van a terminar también afectando el ventrículo derecho. Siempre tenemos que hablar de la interdependencia, obviamente, que tenemos entre ambos ventrículos, porque recuerden que el septo interventricular está entre ambos ventrículos, por lo tanto hay una interdependencia. Si yo tengo una sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión del lado izquierdo, sí o sí ese septo se va a ir hacia el lado izquierdo y esto me va a afectar en cierta forma el ventrículo derecho. Problemas que nos enfrentamos con el ventrículo derecho, las ventanas. El ventrículo derecho, tanto en humana como en veterinaria, no es tan fácil de alinear ni de ver. Entonces tenemos distintos cortes, distintas ventanas para poder verlas y tenemos que inventar a veces. Tenemos que tratar de acomodar el ventrículo para verlo lo mejor posible. Obviamente, como todos sabemos, el ventrículo derecho, que es el azul, acá, en este estamos viendo la banda miocárdica. No sé si Renato les habló ya algo de la banda miocárdica. Hoy muy importante en todo lo que es ecografía, sobre todo en la ecografía 3D, strain, speckle tracking, todo eso, la banda miocárdica es un hecho, aunque en las universidades siguen sin enseñarlo, una vergüenza absoluta, pero la banda miocárdica en la parte derecha es la primera porción de la banda miocárdica, es esto que vemos acá. Recuerden que la banda miocárdica nace en la raíz de la arteria pulmonar y ahí va a formar la pared libre del ventrículo derecho, que es lo que vemos en azul. Ahí hace el primer loop y empieza a formar la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es importante por esta interindependencia que hablamos de los ventrículos, pero aparte, como vemos, fíjense lo que pasa en la respiración espontánea y en la respiración a presión positiva. Esto es cómo aumentan las fuerzas externas e internas del corazón en inspiración y expiración. Si estamos en espontánea, fíjense que cuando inspiramos, el BD aumenta de tamaño y el septo se mete para el ventrículo izquierdo. Y cuando expiramos, el septo se va hacia el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se agranda. Obviamente que en el dibujo está agrandado, está exagerado. Esto debido a las fuerzas elásticas pulmonares, que está bueno que vayan interpretando esto para todo lo que es hemodinamia, cómo afecta la precarga del lado derecho, cómo afecta la poscarga del lado izquierdo, cuando estamos en respiración espontánea o cuando hacemos presión positiva. Fíjense que en inspiración, cuando hacemos presión positiva, cambia. El BD se hace más chiquito y el ventrículo izquierdo se hace más grande. Y en expiración no cambia tanto. Esto porque no tenemos las fuerzas que se contraponen. ¿Y por qué pasa esto? Porque el ventrículo derecho es mucho más finito, más débil, más complaciente que el... Un minuto. ¿Te puedo dejar la cosa de acá? Sí, más complaciente que el ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo derecho no tiene tanta masa muscular y por lo tanto es más complaciente. ¿Qué significa que sea más complaciente?
que sea más complaciente, significa que es como un globo que se puede estirar más. Acuérdense de la estancia y la distensibilidad. Algo es distensible, un globo es distensible, cuando yo lo inflo se infla mucho, porque es muy complaciente. En cambio una botella de plástico, si yo necesito deformarla, necesito mucha presión, porque es muy elástica. La compliance del ventrículo derecho es mucho mayor que del ventrículo izquierdo, por eso cuando hacemos presión positiva, no está tan las fuerzas exteriores del tórax no están actuando y por lo tanto el ventrículo no tiene, se deforma más hacia el ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Me interrumpen cuando quieran, sin problema. Acá. Y después les tomo. Bueno, la anatomía, como ustedes saben, el ventrículo derecho solo el 25% del ventrículo izquierdo, solo el 25% del tamaño, no llega al ápex del corazón. El ventrículo derecho no llega al ápex del corazón. El ápex del corazón está formado por el ventrículo izquierdo. Y... está bien. Ah, les doy firma. Esperen que me trajeron un pedido justo. Vamos a la BT. Gracias. Entonces, fíjense que no llega al vértice del corazón. El ápex está formado solamente por el ventrículo izquierdo. Y después tiene el tracto de entrada, que está hecho por la válvula tricuspidia. Recuerden que la válvula tricuspidia tiene 3 cúspides y 3 músculos papilares, que es esta parte que se ve acá. Y el tracto de salida, que es como un infundíbulo, es más grande que el tracto de salida del ventrículo izquierdo, inclusive algunos lo llaman la quinta cámara cardíaca, pero bueno. Y muchas trabéculas. Es mucho más trabeculado si tiene una banda moderadora, que esto en ecografía se ve muy bien, en esta zona de acá. Una banda moderadora que va desde el septo hacia la pared libre. ¿Ok? Esto es muy importante. Cuando hablamos de banda miocárdica y todo esto, nos da cómo se contrae el corazón. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo tiene muchas fibras longitudinales, pero muchas más fibras circunferenciales. En la parte del endocardio, en sus bandas miocárdicas, esto hace que el corazón, el ventrículo izquierdo, tenga este movimiento. La base rota en el sentido de las agujas del reloj y el ápice rota en el sentido contrario. Entonces, cuando se contrae, es como si se enroscara, y cuando en la diástole se desenrosca. Se enrosca y se desenrosca. Como si yo estuviera estrujando una toalla. Esto lo hace sumamente eficiente, y esto es debido a la disposición de las fibras musculares tan particular que tiene el BI. Este BI entonces tiene muchísimas fibras circunferenciales y hace que la base se enrosque sobre el ápice. En cambio el BD tiene muchas fibras longitudinales, o sea, tiende a cortarse. Y esto es muy importante porque en la medida que más vamos a tomar nosotros es el acortamiento, el famoso TAPSE. Es el acortamiento del BD, es una de las medidas que más vamos a tomar. Entonces, como para ir así ya dándole forma a lo nuestro, el BD se contrae en forma longitudinal, el BI se contrae en forma circunferencial. La anatomía que tiene este ventrículo hace, acá ven bien las fibras, ¿ven? Lo ven acá, la anatomía que tiene el ventrículo, fíjense que no llega bien hasta el vértice, y todo esto hace que no sea fácil la ecografía, ni en el humano ni en el perro. Está más external, se nos complica más ver el ventrículo y tenerlo bien posicionado para hacer mediciones. Como dijimos, al ser distendible, al tener buena compliance, el ventrículo derecho tolera muy bien las sobrecargas de volumen. Tolera muy bien las sobrecargas de volumen, pero tolera muy mal las sobrecargas de presión. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un TEP, por ejemplo, que es un tromboembolismo pulmonar grande, donde va a aumentar de golpe, vamos a tener una hipertensión pulmonar sostenida muy fuerte,
inmediatamente colapsa el ventrículo derecho. Puede colapsar el ventrículo derecho. Si tengo hipertensión pulmonar sostenida, esto me va a hacer colapsar el ventrículo derecho. Lo va a hacer que su función sistólica se vea seriamente comprometida y es predictor de un serio problema. En cambio, si tengo una sobrecarga de volumen, demasiado volumen entrando, no se adapta muy bien, se distiende fácil y no tenemos tantos problemas. Por eso, en patologías como la estenosis de la válvula pulmonar, que es una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen, ¿quién me puede contestar? Si tengo una estenosis de la válvula pulmonar, a ver, ¿qué tengo? ¿Una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen del BD? Depresión. Chicas, acá, Yo depresión. acá Briguita dice presión. No, María, perdón. Presión. Presión, muy bien, es presión. Por lo tanto, ojo con esas patologías congénitas, sobre todo cuando tenemos una estenosis grado 4, el BD sufre mucho y puede colapsar, y por eso a veces no lo podemos operar porque se produce lo que se llama suicidio del ventrículo derecho. ¿Ok? Bueno, fíjense, forma compleja, está retrosternal, la geometría está poco definida, no está tan bien definida con el ventrículo izquierdo. Fíjense acá, el ventrículo izquierdo lo vemos bien, el ventrículo derecho hay una parte que no vemos. En casi todos los cortes que hacemos no logramos a veces ver bien, hay que ser muy pacientes, ver bien el BD. Tenemos que no tiene los bordes endocárdicos bien definidos, como el ventrículo izquierdo, pero sí podemos ver bien la pared anterior y el tracto de salida. Eso es importante. Tenemos distintos cortes, en el eje largo, el eje largo para esternal izquierdo, derecho, arriba, a la izquierda. Acá vemos el BD arriba, con sus dos primeros segmentos. Tiene 12 segmentos que podemos ver en ecografía. Acá tenemos el tracto de salida, el ventrículo derecho, y vemos la pared libre del ventrículo derecho. Si rotamos en el eje largo hacia el codo, en el sentido de las agujas del reloj, del lado derecho, vamos a tener el corte de Mercedes-Benz con el atrio izquierdo y la válvula pulmonar. Acá estamos viendo bien el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar. Acá estamos, si lo logramos a veces, bien posicionados en la válvula tricuspidia para hacer el Doppler pulsado y poder medir bien la válvula tricuspidia, es otra alternativa. Acá estamos, si angulamos más, un poquito en el ápex del corazón, en la parte del hongo, estamos viendo el BD con su pared libre, y después tenemos a nivel de los músculos de las cuerdas tendinosas, y finalmente el que más utilizamos, el último acá, que es el apical izquierdo, donde podemos apreciar prácticamente todo el ventrículo y el atrio derecho. ¿Ok? Son los distintos cortes que el segundo Renato ya les ha explicado, que podemos utilizar en nuestros pacientes para poder. Hay que armarse de paciencia, no es fácil que quede así, esto es un dibujo, a veces queda inclinado para un lado, inclinado para el otro, pero bueno, sí, con un poquito de paciencia sí. A mí me lleva más tiempo a veces evaluar el ventrículo derecho bien que evaluar el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acá tenemos eje corto, ¿ven? Esto es a nivel, acá rotamos un poquitito, esto sería donde diríamos, vieron cuando hacemos la ballena en el atrio izquierdo y en Mercedes-Benz, si rotamos un poquitito más nos queda bien posicionada la válvula tricuspidia para hacer el Doppler pulsado, igual que la válvula pulmonar para hacer el Doppler pulsado, para hacer el Doppler pulsado. Acá vamos a hacer el Doppler pulsado. Recuerden que para hacer Doppler tenemos que estar bien en el eje de la válvula para que no tener errores. Entonces acá queda bien posicionado, se voy a estar acá arriba, bien posicionado sobre la válvula mitral y bien posicionado sobre la válvula pulmonar para poder medir.
es uno de los cortes que más utilizamos. En el eje, en el apical izquierdo, estamos viendo el BD a la izquierda, el ventrículo izquierdo a la derecha, siempre con el punto donde debe estar. Y lo que nos interesa ver bien acá, vamos a ver, acá podemos medir bien la pared libre del ventrículo izquierdo, que es una de las medidas que vamos a hacer. Esto es muy subjetivo, es operador dependiente. Yo siempre digo que cuando ustedes vayan adquiriendo experiencia, es bien subjetivo ver si tengo un ventrículo derecho grande o no. Ya con la simple vista lo vemos, es como cuando evalúan contractibilidad. Yo ya después de 25 años de hacer ecografía, obviamente que hago las mediciones como corresponden, pero ya cuando pongo el transductor me doy cuenta si el corazón está latiendo bien, está hipercontráctil, hipocontráctil, si las paredes están finas, si las paredes están gruesas, si hay algún tipo de anomalía en la contractibilidad o en el tamaño de las cámaras. Eso es una apreciación que ustedes a medida que vayan ejercitando y vayan tomando experiencia van a ver que es una medida subjetiva, pero que sí nos da, sobre todo en este apical, ya una noción de si ese BD está bien o no está bien. Miren, acá tenemos un video. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Es normal esto? Lo pongo de nuevo. Chicas, no es normal. Acá tenemos el ventrículo izquierdo, acá tenemos el ventrículo derecho. Claramente el ventrículo derecho de este animal es casi el doble del ventrículo izquierdo. Ahí, de nuevo, ahí tenemos la válvula tricuspidia, estamos en el eje corto, aunque no lo crean, este es el ventrículo izquierdo. Este picolino es un schnauzer, ahora tiene, creo que ya tiene 9 años o 10, no, 7 años, que tiene una estenosis pulmonar severa. Obviamente el picolino ha hecho una reforma. Miren ese lo extensible que es el ventrículo derecho, una reforma de ese ventrículo derecho como consecuencia de una estenosis pulmonar severa. Lamentablemente no le dieron la opción a picolino de cirugía cuando era chico, el veterinario que lo atendió no le dio la opción, la gente no entendía nada. Cuando ya tenemos un ventrículo de este tamaño, operar no es opción. No hay opción porque se produce lo que se denomina suicidio del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Si yo saco la sobrecarga de presión que tiene ese ventrículo, colapsa, es muy peligroso. ¿Ok? Fíjense, acá no hay ninguna duda. Esto que está acá es la aorta. Esto que está acá es la aorta. No hay ninguna duda, pues digo, es muy subjetivo, pero no hay ninguna duda que tengo un BD súper grande. ¿Y cuáles son las causas que me pueden producir dilatación del BD? Bueno, las miocardiopatías dilatadas, los fenotipos dilatados, miocarditis, hoy Ehrlichia, anaplasmosis, miocarditis, esos perros que tienen la boca detonada, muy mal, ojo con esos perros porque se están empezando a encontrar las mismas bacterias que tenemos en la boca de esos perros en el miocardio, endocarditis o miocarditis. La displasia ritmogénica, la enfermedad ritmogénica derecha del boxer, infarto, microinfarto del ventrículo derecho, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, comunicación interauricular, comunicación interventricular, regurgitación tricuspidia o algún problema en la válvula pulmonar. Cualquiera de estos me va a producir una causa de dilatación en el ventrículo derecho. Pero, no está acá, la dejé afuera, una de las principales causas de problemas del BD, a ver si alguien se anima a decir cuál puede ser. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan si yo tengo un perro con endocardiosis mitral durante 4 años medicado
con una congestión, con un megatrio izquierdo, con aumento de la presión en las venas pulmonares y aumento de la presión en los capilares pulmonares. ¿Qué va a pasar con el BD? Se va a hipertrofiar, se va a agrandar justamente por la hipertensión pulmonar precapilar que se produce como causa de la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, es muy predictor esto cuando ya tenemos afectado el ventrículo derecho. Inclusive, recuerden que la enfermedad de la válvula mitral en un estadio terminal puede terminar como si fuera una cardiopatía fenotipo dilatado, con las 4 cámaras dilatadas, como consecuencia de este aumento de presión, de esta hipertensión pulmonar sostenida en el tiempo. ¿Cómo valoramos, cómo le ponemos nombre y apellido, cómo podemos cuantificar el problema que tiene el ventrículo derecho? Bueno, tenemos varios métodos, ninguno es fácil, algunos son más fáciles que el otro. Vamos a utilizar el modo M, vamos a utilizar el Doppler, vamos a utilizar el Doppler tisular los que lo tengan, vamos a utilizar el 3D los que lo tengan y el strain los que lo tengan. ¿Es necesario tener 3D strain? No, la verdad que no. Si lo tienen, lo usamos, pero bueno, obviamente vamos a tener mucho más información. Sepan que en medicina humana el gol estándar para cuantificar y evaluar el ventrículo derecho no es el ecocardio, hoy es la resonancia magnética. La resonancia magnética en medicina humana está desplazando al ecocardio, aunque ahora el ecocardio con el 3D se está defendiendo de la resonancia magnética. Me pasa que un equipo que tenga 3D, solo lo traen 2 equipos en este momento, Philips y General Electric, todavía los chinitos no lo copiaron, pero el mío ahí tiene un 3D, pero es medio trucho, no se ve bien, o no lo sé usar, pero un equipo 3D, estamos hablando de casi $400.000 hoy, que tenga 3D. Y un resonador vale $600.000, así que por ahora el resonador le viene ganando la batalla el resonador reconstruye también y de imágenes muy... Hoy en corazón, casi todo lo corazón, cuando hay que desempatar, vamos al resonador. Pero bueno, si tenemos un ecógrafo blanco y negro, también podemos evaluar y tener una idea de lo que está pasando con el ventrículo derecho. Tenemos distintos parámetros para evaluar cuantitativamente la función sistólica del BD, modo M, donde vamos a medir diámetros ventriculares y grosor de la pared libre del ventrículo derecho. Movimiento de la pared, TAPSE, que es el movimiento tricuspidio anular, de exclusión sistólica, pues se llama TAPSE en inglés, Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion. El 2D, mediciones ventriculares como el FAC, que ahora vamos a explicarlo. Doppler espectral, sobre todo el TEI, que no lo usamos porque es bastante engorroso en los perros, pero sí la onda S, Doppler tisular y, como dijimos, volumen de eyección y 3D para medir volúmenes, que eso hay que tener 3D. ¿Alguna pregunta, Renatito, por ahí? Por los hermanos chilenos están tímidos. No, yo voy bien. Bueno, acá las chicas. Bien.